¿Alguna vez han visto un pollo con un ojo así? A ver aquí. ¡Hala! ¿Qué parece este cerdo, amigo? Pollos, vacas, ovejas, cerdos y bacalao. Bueno, no, en realidad no. Básicamente estos animales son los más característicos de todo Minecraft. Y sí, al igual que los cubos, Minecraft también es reconocido por tener animales cúbicos. Si se fijan, el cerdo, lo único redondo que tiene creo que es la cola. Y es porque está pintada, pero el cuerpo entero es como si fuese un cubo. La nariz de cuadro, los ojos igual, al igual que todos los otros animales del juego. Así que claro, cuando intentamos llevar Minecraft a que sea realista, no solamente pensamos en cubos, sino que también en los mobs, especialmente los animales. Desde hace tiempo se ha estado trabajando en mods que modifique esto, y de hecho hay nuevos y muy bonitos que han cambiado el juego, la verdad, pues muchísimo. Ahora mismo me he cambiado de versión a la 1.16 y me instalé un mod que supuestamente cambia los animales y hace que se vea mucho más realista. Ya más o menos el cerdito no se ve tan feo. De hecho, la vaca, si se dan cuenta, parece como si fuese... Bueno, es un toro. Parece como un toro. Tú no lo había visto antes, yo la verdad, esta vaca. Este es un cerdo que le cambia la genética. Porque sí, no solamente podemos cambiar el modelo de los mobs que ya tenemos, sino que también podemos agregar otro tipo de mod, como por ejemplo el de Genetics Animals, que agrega un montón de cosas y juega con la genética de los animales que ya tenemos. Porque por ejemplo, esto es un pollo, amigo. Ya saben que en Minecraft siempre ha existido el debate si esta gallina, que ahora está un poco cambiada, es un gallo, es un pato o es una gallina, porque se parece a las tres, la verdad. Pero bueno, con el mod de genéticas podemos llegar a conseguir este tipo de acabado. Podemos hasta conseguir mini pollitos. Bueno, el fin de este video es enseñarles, de hecho, con texturas, qué es lo más realista que podemos llevar los animales y algunos mobs del juego, porque hay una textura que cambia esto en concreto. Pero antes pues tenía que dar un poquito de background, ¿ok? Que por cierto, si se lo preguntan, sí, cambia un montón de cosas, los mods. Bueno, justamente esos no los cambia. Ni esto tampoco. Son solamente los animales. Por ejemplo, el delfín, el burro. El burro nunca cambia, pobrecito. Pero otros como el calamar, pues sí lo cambian. Hay una textura llamada Patrix, que seguramente te sonará como la textura más realista en detalles, ¿ok? Que creo que cambia casi todos los bloques. Pues bueno, han sacado una actualización y la han adaptado a varios mobs, como por ejemplo la vaca y el cerdo, que se van a dar cuenta, pues los detalles que va a tener. Primero vamos a probar la de 32 píxeles, porque es la gratuita que todos podemos conseguir prácticamente. No es tan detallado, pero sí que hace una diferencia muy grande. De hecho, fíjense la bendita vaca, amigo. Esta vaca de aquí, ya directamente esto es sin ningún mod, ¿ok? Ya no estoy en la versión 1.16.5, sino que estoy en la 1.18 y aquí no tenemos ningún mod instalado que nos haga ver las cosas más realistas. Esto es simplemente la textura de Patrix, ¿ok? Dentro de nada, cuando me cambie a la de 128 para ir, pues, viendo qué más detalles se puede ver, ¡qué bonito! Y aparte que el rendimiento también se ve afectado mucho. Pues nos vamos a cambiar el mapa para irnos al oficial, ¿ok? Y luego que nos vayamos allá, pues seguiremos viendo mejor. Por cierto, ¿este es el cerdo? Es como que hay un cerdo. Mira, por ejemplo, este es el mismo cerdo, pero hay uno sucio y otro que no es tan sucio. Bueno, este de aquí, en fin, sí. Ah, sí, que mira, que hay hasta otro. Son como 3 categorías. Cuando esto le pongamos, es que cuando le pongamos lo de 128 van a flipar. Que por cierto, quería ver la oveja. ¿Qué pasa cuando se le da con las tijeras? Aquí estamos, con las tijeras. Cuando la corto, vale. Qué flaquita esta oveja, qué flaquita esta oveja. Como que tiene las orejas un poco más grande. Antes de continuar con el video, les tengo una recomendación de parte de nuestro patrocinador. El día de hoy quiero recomendarles, chicos, que descarguen Dominos Vamos directamente en la Play Store o en App Store. Ahí podrás jugar con tus amigos, hay torneos y puedes ganar dinero real con el cual obtener, pues básicamente lo que quieras. Yo lo usaría para texturas realistas, la verdad. El link lo tienes en la descripción, vete y descárgalo y en el primer comentario fijado. Vale, mira, vamos a cambiarnos al mapa oficial de esta textura. Ahí estamos, que pues obviamente podemos ir viéndolo mejor. Me habían preguntado en el video anterior de esta textura si que por qué me va tan lagueado si tengo la computadora que tengo, ¿no? Bueno, he descubierto que con la versión de 32 píxeles, que es esta de aquí. ¡Dios! ¡Mira ese pollo! Vale, este pollo me gusta hasta más sin mods. Se ve bien gordito, amigo. Pero bueno, sí, que me preguntaban que por qué me iba tan lagueado. Y básicamente he descubierto que cuando pongo la de 32 píxeles
puedo tener activa la animación del terreno sin ningún problema. Cuando cambiemos a la de 128, que lo vamos a hacer dentro de nada, se van a dar cuenta la diferencia de cuando tengo la textura de 32 y de 128 en rendimiento, ¿ok? Me voy a colocar el shader este BSL, que me gusta muchísimo, la verdad, para que le demos un poco más de realismo y veamos los animales en sí, cuáles son los que se ven más bonitos. Los voy a poner todos en fila y lo iremos analizando uno a uno. Perfecto, chicos, de hecho aquí ya está activo en la parte... Pues están todos ahí, la verdad. O sea, si le damos clic, como que se activa. Creo que se genera otro. Ahí estamos, está muerto. Lo iremos revisando uno a uno porque no solamente cambia estos de aquí. De hecho, me cambiaré hasta de shaders. Y fíjense cuánto va a bajar el rendimiento cuando active pues la de 256 de una vez. Vale, la textura ya está activa y literalmente... a ver, está yendo bien. Bueno, no va tan lagueado como... Ok, digamos que han modificado y mejorado el rendimiento porque, bueno, de hecho, cuando miro para allá sí que se empieza a ver más lagueado, ¿no? O sea, se nota. Y de hecho hay un mensaje en la parte inferior diciéndome que está algo inválido. Algo está fallando. ¿Alguna vez han visto un pollo con un ojo así? No es un pollo, es un gallo. Porque se le ve hasta el... de este por el lado, amigo. Esto literalmente es un gallo que se está riendo con el pico este. La verdad, yo cuando vi esta textura, por ejemplo, del pollo, que lo vi más gordito, dije, en Minecraft se puede hacer todavía muchísimas cosas, loco. Porque aunque sí, o sea, sabemos que son cubos y todo lo que quieras, pero que se puede llegar a ver un poco como curvo, ¿sabes? Por eso les enseñaba al principio cómo son los mods, así que intentan hacer los animales realistas, que todavía se ven como con cubos. Pero aquí, por ejemplo, la textura hace que estos ojos pues no sean tan feos, ¿sabes? O sea, que no sean cubos y ya está, sino que le da como un detalle que de hecho tiene hasta el iris. Tiene el iris, ¿no? Del ojo. Soy yo como que brillo un poco. Tiene reflejos en el iris del ojo. Ah, amigo. Vale, esto sí que no me lo esperaba. Fíjense, ahí le voy a poner una flechita en edición. Ahí tiene como si fuese un reflejo en el ojo. Hay que prestar atención a las cosas más mínimas. Mira, porque refleja, pues dependiendo el ángulo, pues va reflejando el sol ahí en el ojo. Que no está para nada mal, la verdad. Para una textura tan pequeñita como la que es el pollo. Porque eso es un pollito. Esto no es ni la gallina en miniatura, literalmente así blanca, no, sino que lo hace como si fuese un pollito, amigo. ¿Y el cerdo? ¿Qué parece este cerdo, amigo? ¿Qué es este cerdo? Está muy raro esta cabeza, la verdad. El ojo refleja seguramente. A ver, ¿hay alguna forma en la que yo pueda...? Ah, esta. Sí. Como que va reflejando, amigo, el ojo. No sé, me gusta, loco. Me gusta cómo se ve y que da la sensación de que no es tan cuadrado, sino que es súper detallado. Esto es una de las cosas por las que les digo que esta textura en concreto es la más detallada que existe, amigo. De momento no he visto otra que tenga el nivel de detalle que tiene este, aunque no sea de 40.000 píxeles. ¿Te imaginas esta misma textura, pero en 1024 píxeles? O sea, ya sería, yo creo que una locura grandísima, porque así en 256 todavía lo peta. ¡Ah! Amigo, la vaca. Confirmamos que la vaca de frente no tiene ojos. Esta es la vaca, pero de lado es donde tiene los ojos, que están muy bonitos, la verdad. Creo que es el ojo que más refleja de todo. Y bueno, si nos detenemos en cada uno de los mods, pues no vamos a acabar, pero los animales son los que más me interesan, la verdad. Porque este borreguito no tiene ningún parecido a su padre, que es este de aquí, que por cierto tiene ahí como una cicatriz, sino que tiene su textura propia. O sea, no es que, no sé, me flipa porque cada una de las texturas no es simplemente un copia y pega, sino que se lo trabajan súper bien, amigo. Pero en esta actualización, pues se podrán dar cuenta que también agregaron los shulker boxes. Esto de aquí, bueno, que tiene como, pues más detalle, yo supongo. Yo nunca he aprendido lo que en realidad es un shulker box. Pues así, si lo comparamos, ¿no? ¡Voilà! Una ilusión óptica de una vez aquí. Bueno, más o menos, ¿sabes? El slime, supongo, sí. ¡Oh, por dentro! Por fuera no se nota nada, pero que el slime por dentro está trabajado, amigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? A ver. Vamos a intentar matar un slime. ¿Por qué trabajarían el slime por dentro si en un survival normal nadie puede ver que hay? A ver aquí. ¡Hala! Ok. Creo que no solamente están trabajando las texturas por fuera, sino que también se están yendo más allá. Le están trabajando por dentro de igual forma. A ver el magma este. Vale, porque es que cuando salta, mira, cuando salta se nota que tiene algo adentro. ¡Buah! Ya el creeper, bueno, no sé si estaba, pero no lo había visto yo. Y se ve súper bonito, la verdad. Tiene hasta pulmones.
Déjame en los comentarios si te parece que en Minecraft necesitamos golems tal que así como este, o al menos, porque este yo diría que es como el hermano del golem, ¿sabes? Si se preguntan por qué hay diferentes, bueno, aquí está totalmente sano, supongo, y aquí está pues ya como oxidado y mal. Pero bueno, creo que algún día deberíamos agregar o pedir que en Minecraft se agreguen pues más detalles a los animales y que se vean más bonitos. Porque sí, aunque no lo parezca, no vendría nada mal tener animales más realistas o al menos modelos, ¿sabes? Porque este tipo de cosas carga mucho la computadora y obviamente no cualquier dispositivo estaría pues dispuesto a correrlo, amigo. Déjame saber cuál ha sido tu animal pues preferido de esta actualización, de esta textura de Patrix. Recuerda que el link lo tienes en la descripción, estaré leyendo los comentarios y nos veremos en un próximo video. Hasta la otra, adiós, adiós, adiós.